esta mentalidad? ¿Por qué la élite mata a las mayores masas de gente cuando nadie se les resiste? ¿Cuando ya han alcanzado el control total? ¿Qué ideología impulsa al psicópata de élite? Desde los tiempos de Platón, hace 2400 años, los planificadores del Estado han proclamado abiertamente su deseo de controlar cada detalle de la vida de los plebeyos, desde los programas de reproducción hasta el exterminio masivo de los indeseables. El oscuro sueño ha continuado durante milenios. Eugenesia es el estudio de los organismos bajo control social que mejoran o perjudican las cualidades raciales de las futuras generaciones, ya sea física o mentalmente. Sir Francis Galton. La justificación científica de la tiranía siempre ha sido atractiva para las élites, porque crea una excusa conveniente para tratar a sus semejantes como inferiores a los animales. Robert Thomas Malthus es famoso por decir que un colapso alimentario masivo sería útil, porque así se aniquilaría a los pobres. Su escenario ficticio se llamaría más tarde una catástrofe malthusiana. Malthus es importante porque sus ideas condujeron al surgimiento de un nuevo campo científico que dominaría el curso de la historia humana de los siguientes 200 años o más. Charles Darwin, admirador del modelo catastrófico malthusiano, desarrolló la teoría de la evolución, cuyo principal postulado es la supervivencia del más apto. Con la ayuda de Huxley, conocido como el Bulldog de Darwin por su firme apoyo a las teorías de este, las teorías de Darwin fueron ampliamente aceptadas en los principales círculos científicos de Inglaterra y luego del mundo. Francis Galton, primo de Darwin y considerado el padre de la eugenesia, vio la oportunidad de hacer avanzar a la humanidad tomando las riendas de la teoría de la evolución de Darwin y aplicando los principios sociales para desarrollar el darwinismo social. Las familias Darwin, Galton, Huxley y Wedgwood estaban tan obsesionadas con su nueva teoría de diseño social que se comprometieron a que sus familias solo se reproducirían entre sí y predijeron falsamente que con solo unas pocas generaciones producirían superhombres. La pseudociencia emergente no hacía más que consolidar la práctica de la endogamia, ya popular entre las élites desde hacía milenios. El experimento de las familias anteriores fue un desastre. En solo 2 generaciones de endogamia, cerca del 90% de su descendencia moría al nacer o sufría graves discapacidades mentales o físicas. La clase adinerada del planeta y, en particular, las familias reales del mundo, que ya estaban obsesionadas con la descendencia y estaban llenas de un desprecio depredador por la clase baja, se apoderaron de la nueva ciencia y comenzaron a imponer agresivamente sus objetivos en todo el mundo. La biometría parece ser una ciencia nueva, pero en realidad fue desarrollada por Galton en la década de 1870 como una forma de rastrear los rasgos raciales y los historiales genéticos, y como una forma de decidir quién tendría licencia para reproducirse. En 1904, el eugenetista Charles Davenport puso en marcha en Estados Unidos el Centro de Investigación de Cold Springs Harbor, con la financiación de los prominentes varones del robo Carnegie, Rockefeller y Harriman. En 1907 se aprobaron las primeras leyes de esterilización en Estados Unidos. Los ciudadanos con deformidades leves o bajas calificaciones en sus boletines de notas eran arrestados y esterilizados a la fuerza. Tienes 17, ¿no es así, Alice? Sí, pero ¿qué han hecho con mi familia? Bueno, estamos tratando de ayudarlos, Alice. Y a ti también. Fueron llevados al hospital esta tarde. ¿Al hospital? Pero ninguno estaba enfermo esta mañana. Creímos necesario plantear el caso de tu familia a una comisión médica estatal. Después de examinarlos, decidieron tomar una acción apropiada: esterilizar a toda tu familia. ¿Qué es eso? No sé de qué está hablando. En este estado,
Tenemos una ley que provee que esa gente sea sometida a una operación para que no haya más hijos. Ya veo. Metimos a tus hermanos a instituciones donde se les dará el cuidado apropiado. Y tú volverás a tu trabajo pronto. He hecho arreglos para que te tengan tu puesto esperando. Pero yo retendré mi trabajo. Yo no voy a ninguna parte. Tú también irás al hospital, querida. ¿Quieres decir que evitarán que tenga hijos para siempre? Exactamente. Estoy bien, les digo. No iré a ningún hospital. No queremos problemas contigo, jovencita. Si te rehusas a ir, el oficial aquí te llevará por la fuerza. En 1910 se creó la Oficina de Registro de Eugenesia de Estados Unidos. Para entonces, los británicos habían creado la primera red de trabajadores sociales expresamente para servir como espías y ejecutores del culto racial eugenésico que estaba tomando rápidamente el control de la sociedad occidental. Los trabajadores sociales decidirían a quién le quitarían los hijos, a quién se esterilizaría y, en algunos casos, quién sería asesinado silenciosamente. En 1911, la familia Rockefeller exportó la eugenesia a Alemania, financiando el Instituto Kaiser Wilhelm, que más tarde sería un pilar central del Tercer Reich. En la Conferencia Internacional de Eugenesia de 1912 en Londres, la eugenesia se convirtió en una tendencia internacional y adquirió el estatus de superestrella. El futurista y autor de bestsellers de ciencia ficción, Wells, había estudiado biología con los mejores eugenetistas y estaba difundiendo la nueva fe por todo el mundo. En 1916, Margaret Sanger, amante de Wells, comenzó a promover la eugenesia en Estados Unidos. En 1923, ella recibió una financiación masiva de la familia Rockefeller. Sanger escribió a su compañero eugenetista Clarence Campbell que habría que reclutar a líderes negros para que actuaran como pantalla en los programas de esterilización dirigidos a las comunidades negras. En 1924, Hitler publica Mein Kampf, o Mi lucha, y atribuye a los eugenetistas estadounidenses su inspiración. Hitler incluso escribió una carta de admiración al eugenetista y conservacionista estadounidense Madison Grant, llamando a su último libro, El paso de la gran raza, su Biblia. Hitler desarrolló el plan de exterminio masivo de los judíos, de lo que él llamaba otras subrazas y de los discapacitados, basado en Grant. En 1927, la eugenesia se convirtió en la corriente principal y la llamada ciencia fue impulsada agresivamente a través de concursos en las escuelas, las iglesias y las ferias estatales. Las iglesias competían en concursos con grandes premios en efectivo para ver quién podía implementar mejor la eugenesia en sus sermones. Las principales denominaciones entonces les dijeron a los estadounidenses que Jesús estaba a favor de la eugenesia. Ese mismo año en Estados Unidos, más de 25 estados aprobaron leyes de esterilización y el Tribunal Supremo falló a favor de las brutales políticas de esterilización. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, uno de sus primeros actos fue aprobar leyes nacionales de eugenesia, siguiendo el modelo de las leyes estadounidenses. La película Los niños del mañana, de 1934, llevó la agenda eugenésica a la gran pantalla en Estados Unidos. En el caso de la señorita Mayton no veo ninguna razón para la operación que se ha recomendado. La chica es perfectamente normal, es trabajadora y tiene buena reputación. ¿Sabe algo sobre sus antecedentes familiares? Sí, su señoría, lo sé. Y hay varios niños más, ¿no? Sí. ¿Cuál es su condición? Uno es lisiado, dos más pueden ser enclaustrados, desvarían. ¿Y no está el hijo mayor en la cárcel? Sí, creo que sí.
Y sabiendo todo esto, ¿aún defiende que esta niña debería ser autorizada para traer más gente como esa al mundo? Está sana, su señoría. No es en nada parecida al resto. Seguramente debería dársele la oportunidad de trabajar en su propia salvación. No puedo estar de acuerdo con usted, doctor. Suponga que ella es normal. Las opciones son que sus hijos heredarán la mancha familiar. ¿No es eso posible? Pero, su señoría, lo siento, doctor. 3 generaciones de no aptos es suficiente. Petición denegada. En 1936, Alemania se había convertido en líder de la eugenesia por haber tomado medidas eficaces para esterilizar y aplicar la eutanasia a cientos de miles de víctimas. Los 3 grandes de la eugenesia estadounidense, Davenport, Laughlin y Gelt, fueron enviados por los Rockefeller a Alemania, donde asesoraron a los nazis en la puesta a punto de su sistema de exterminio. Con el fuerte apoyo de Estados Unidos e Inglaterra, Alemania había traspasado los límites, y decenas de millones de personas pagarían con sus vidas. Al final de la guerra, los aliados protegieron de la persecución a los mismos científicos nazis que habían torturado a miles de personas hasta la muerte. La marca nazi de la eugenesia había avergonzado a las élites, pero éstas no tenían intención de detener sus planes. Los aliados se pelearon literalmente entre ellos para ver quién se quedaba con los mejores eugenetistas nazis. No importaba si los médicos de las SS habían torturado a decenas de miles de personas hasta la muerte. Eran libres de irse. El ángel de la muerte, Joseph Mengele, y su jefe, Ottmar von Berger, no fueron perseguidos, y von Berger incluso continuó su trabajo en Alemania después de la guerra. Los eugenetistas se enfadaron porque su gran trabajo había quedado al descubierto. Entonces se apresuraron a camuflar su agenda. Eugenics Quarterly se convirtió en biología social. La American Birth Control League se convirtió en Planned Parenthood. Nuevos términos como transhumanismo, control de la población, sostenibilidad, conservación y ecologismo sustituyeron a la higiene racial y al darwinismo social. Muchos eugenetistas de la época anterior se dedicaron a lo que llamaron criptoeugenesia, llevando a propósito sus creencias eugenésicas a la clandestinidad, y se convirtieron en antropólogos, biólogos y genetistas muy respetados en el mundo de la posguerra.